El rendimiento de los CETES caerá a un 6% en el próximo año. Muy buenos a todos compañeros inversionistas. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo. Vamos a platicar acerca de por qué, en mi opinión, es altamente probable que el próximo año los CETES den un rendimiento de apenas un 6%. Vamos a comenzar. Bueno, primero lo primero, ¿no? Vamos a empezar con las tasas de interés en México. Como saben, en los últimos 2 años, el Banco Central ha ido aumentando de manera paulatina, pero de manera constante, las tasas de interés con el objetivo de poder controlar uno de los problemas más grandes que hemos tenido, que ha sido la inflación, ¿no? Ahora, lo interesante es que en las últimas dos juntas que ha tenido Banxico, ha optado por mantener las tasas de interés en un 11.25%. Ahora, ¿significa esto que van a empezar a bajar las tasas en la próxima junta? No necesariamente, pero tradicionalmente una vez que el banco empieza a pausar las tasas es porque a corto plazo o en los próximos meses va a empezar a ver ese famoso corte de tasas. Ahora, eso es muy importante porque Banxico ya está empezando a ver las cosas como son. ¿Y cómo son las cosas? A ver, te voy a explicar. Es muy importante entender el por qué el Banco de México se ha obligado a pausar las tasas, aun cuando la economía está relativamente fuerte en México, porque tradicionalmente sabemos que cuando suben las tasas de interés es para bajar la inflación y al mismo tiempo para ponerle un freno a la economía. Sin embargo, hay otros puntos que tenemos que tomar en cuenta. Primer punto es que la inflación ya se está empezando a normalizar, ¿no? A pesar de que la actividad económica no ha bajado de manera significativa, la inflación sí. Y una de las principales causas es que hay que entender que gran parte de la inflación fue causada por temas energéticos, ¿no? Y la inflación energética suele ser sumamente volátil, es decir, puede subir mucho en un año de manera inesperada, pero también el próximo año baja un montón, ¿no? Es una inflación que tiende a estabilizarse y no a mantenerse constante. Ahora, como saben, gran parte de la inflación se generó gracias al tema del petróleo, por todo lo que pasó en Rusia y Ucrania. Sin embargo, un año después de todos estos sucesos, la situación se está normalizando, la oferta de la oferta energética ya es mucho mayor, la demanda se ha mantenido relativamente igual y esto ha generado que los precios empiecen a caer de manera significativa. Y como vemos, el dato de hoy, la inflación del mes de junio fue de un 5.06%, que sigue siendo una inflación elevada, pero está bajando de manera muy rápida, como podemos observar acá, bajó, se mantuvo y luego, ¡pum!, caída completamente drástica, y algo muy parecido estamos viendo en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Ahora, otro tema importante es la M2. ¿Qué es la M2? En palabras súper sencillas, es el dinero que hay en circulación, ¿no? Si lo podemos resumir todavía más sencillo, es cuántos billetes hay impresos, por así decirlo, ¿no? Digo impresos porque ya la realidad es que mucho del dinero es digital, pero para que tengan una idea de cuánto dinero hay en circulación. La situación en Estados Unidos, como lo hemos visto en videos anteriores, fue que ante la pandemia imprimieron un montón de dinero, dieron un montón de estímulos, bla, y esto fue una de las principales causas de la inflación del dólar. Sin embargo, Estados Unidos a partir de 2022 empezó a tomar las medidas correctas y a detener, inclusive reducir la money supply para poder detener la inflación, que es lo que observamos acá, una caída del menos 1.6% en 2022 y en lo que va del 2023, una caída del 2.5%. Ahora, en México la cosa ha sido un poquito diferente, ¿no? En el sentido de que México no imprimió, no dio tantos estímulos como Estados Unidos, que lo podemos observar acá en esta comparación, pero sí lo siguió haciendo en los años posteriores, a diferencia de Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2022 vemos que México, la circulación de la moneda aumentó 9.7%, mientras que en Estados Unidos se redujo. Y en lo que vamos de este año, había un aumento ligero del 0.3%, básicamente nulo, mientras que en Estados Unidos había un decremento, ¿no? Ahora, ¿qué ha generado esto? Que en acumulado, pues la impresión de dinero haya sido prácticamente igual, ¿no? En acumulado, desde el 2017, el dinero en circulación en Estados Unidos aumentó un 49.6%, mientras que en México un 49.5%. Ahora van a decir, oye, pero ¿por qué en México no se ha reducido la money supply si estamos viendo las subidas de tasas, etcétera, y se quiere reducir la inflación? Bueno, tema muy importante y nos tenemos que ir al gobierno, ¿no? Y el problema que tenemos ahorita, que lo hemos visto también en videos anteriores, es que el gobierno no deja de perder dinero y las pérdidas cada vez están haciendo mayores, ¿no? Vamos a ver un poquito el resumen de los primeros 5 meses. Acaban de sacar el reporte del mes de mayo y lo que nos hemos dado cuenta es que los ingresos han subido un 6.5% en los primeros 5 meses,
lo cual es algo bastante bueno. Sin embargo, los egresos han subido un 9.6%, ¿no? Entonces han subido más los egresos que los ingresos. Esto, por lógica, va a generar que las pérdidas aumenten, ¿no? Ahora, ¿cuál ha sido la pérdida? Bueno, México ha generado una pérdida de 144.000 millones de pesos contra una pérdida del año pasado de 32.000 millones de pesos. Obviamente comparando 5 meses contra 5 meses. Entonces es algo sumamente consternante porque hemos visto que básicamente la pérdida se ha quintuplicado y no hemos terminado el año, ¿no? O sea que todavía este número puede subir más en comparación con años anteriores, lo cual es sumamente consternante. Y le voy a decir por qué. Bueno, si tú pierdes dinero, ¿de dónde sale ese dinero? Porque no puede aparecer de la nada. Lo tienes que imprimir, tienes que aumentar el dinero de circulación mediante una técnica de monetización de deuda. Entonces esto va a generar dos cosas, que suba la deuda y que suba la M2. Entonces tenemos dos fuerzas peleando contra la money supply, la parte del Banco Central tratando de controlarla para no generar inflación, y la parte del gobierno gastando dinero, gastando mucho más dinero de lo que tiene, generando que se necesite más deuda, ¿no? Entonces estamos contra dos fuerzas muy importantes y por eso no hemos observado a lo mejor la caída en money supply que estamos observando en Estados Unidos. Ahora, temas importantes, los ingresos por impuestos han subido y siguen subiendo en México de manera importante gracias a la fortaleza de la economía, porque hemos tenido una economía muy buena este año, gracias a todos los temas de nearshoring, etcétera, y la inflación también, porque hay que recordar que el gobierno se lleva un porcentaje de los ingresos, entonces si hay más dinero en circulación, más inflación, pues obviamente el ingreso por impuestos sube para el gobierno, lo cual es bueno, pero como hemos observado, no ha subido lo suficiente para contrarrestar la subida de los egresos, ¿no? Ahora, el principal problema de todo esto, que es lo que platicamos, es que el costo financiero, acá es O, ha subido un 60%. No es un typo, están leyendo bien, un 60%, es una brutalidad. Estamos a ritmos de que posiblemente, si terminamos el año así, vamos a hablar de que el costo financiero se duplicó, si no es que más. Entonces, ¿qué ha sido lo importante acá? Que la deuda sí ha subido, no tanto, pero ha subido un poco. Y el principal problema ha sido las tasas de interés, ¿no? Como pueden recordar, estamos viendo las tasas de interés que están en máximos históricos de un 11.25%. Entonces, si tú tienes una tasa de un 11.25%, pues obviamente esta tasa que es la que vemos en CETES es la que el gobierno está pagando por esos CETES, ¿no? O sea, ese dinero que tú recibes en CETES viene del gobierno, ¿no? Entonces, esto genera que el costo de los intereses suba de manera importante, ¿no? Conforme el gobierno se ven necesitados de recurrir a más deuda o muchas veces inclusive de la misma deuda que vence, renovarla, ¿no? Entonces, esta ha sido una problemática muy importante. Además de esto, perdón, un círculo vicioso, ¿no? En el donde tenemos un mayor costo financiero que a la vez genera mayores pérdidas, que ya observamos. Si tenemos mayores pérdidas, necesitamos mayor deuda, ¿ok? Y esto pues genera mayor costo financiero, porque inclusive si las tasas de interés se mantienen igual, pero la deuda sigue subiendo, el costo por los intereses va a seguir subiendo. Ahora, ¿cuál es una de las posibles soluciones? Muy sencillo, que bajen las tasas de interés, ¿no? Si bajan las tasas de interés, pues el costo financiero va a bajar, aunque aumente la deuda a corto plazo, porque el pago de los intereses, el porcentaje de los intereses va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resumen de todo esto? Que las tasas no son sostenibles a largo plazo, ¿no? A lo mejor las pueden mantener unos meses más, no lo sé. El pronóstico dice que sí, pero la realidad es que pueden pasar dos cosas. O el gobierno sigue perdiendo dinero, sigue buscando más deuda, sigue subiendo el costo financiero y se forma este círculo vicioso bastante importante. O dos, caemos en nueva recesión. Y si caemos en nueva recesión, pues ya sabemos que lo que pasa, las tasas de interés se van a recortar de manera inmediata para fomentar la economía, ¿no? Entonces tenemos dos fuerzas, las mismas yendo para el mismo lado, que lo más probable, por no decir lo más lógico, es que el próximo año, en un año, tengamos tasas mucho más bajas. Específicamente, yo creo que las tasas van a llegar a un 6%, que es un nivel característico cuando no hay recesión, ¿no? En una economía estable y en una economía con una inflación ya también más controlada. Ahora, obviamente existen factores que no se pueden medir y que pueden suceder, ¿no? Hoy si hay otra guerra, ¿qué pasa? Bueno, es otro tema. Hoy si hay una recesión económica, ¿qué pasa? Bueno, pues las tasas van a ser mucho menores del 6%, etcétera, ¿no? O sea, son factores que no podemos controlar y que no podemos tampoco pronosticar, ¿no? No podemos saber si mañana va a haber una guerra por X, Y o Z motivo, ¿no? Entonces es importante entender esto. Sin embargo, también hay que entender que es altamente improbable que las tasas de los CETES sigan subiendo. Eso básicamente lo veo
con cero posibilidad, al menos de que haya una catástrofe mundial a niveles energéticos y la inflación se dispare o algo así, es poco, muy poco probable que veamos un aumento de tasas, ¿no? Lo más lógico es que las tasas se mantengan y empiecen a bajar ya en los próximos meses conforme, insisto, la presión empieza a afectar al gobierno y esto en teoría no debería afectar a las decisiones de Banxico, pero sí va a afectar porque, insisto, al gobierno tener que recurrir a más deuda, pues va a generar que la money supply no pueda bajar o inclusive siga subiendo. Y sabemos que la money supply es un indicador directamente relacionado a la inflación y es completamente lógico, ¿no? Si sube el dinero en circulación, pues obviamente tu dinero va a valer menos. Esto por el video de hoy. Si les gustó el contenido, les agradezco mucho. Pueden apoyar con un like, suscribirse y nos vemos en el próximo.